Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal Sistema de Sobres con Liz. Hoy les tengo el video del presupuesto para la primera quincena del mes de junio. Así que vamos a comenzar. Por aquí tengo la libreta. También quiero recordarles que hoy les comparto nuevos canales, o sea, canales que estoy siguiendo y que me gustaría también que ustedes los apoyaran. Voy a comenzar por aquí con la fecha, que sería mayo 31, 2022. En el balance de la cuenta pues no tengo nada, está en cero. El ingreso fue de $864 con 71 centavos. No tengo sobrante porque no tengo ningún balance en la cuenta y el total sería de $864 con 71 centavos. Voy a comenzar por las facturas, lo que me toca pagar de esta quincena, pues que viene siendo, lo primero sería pues la renta, que son $536. Me toca pagar el seguro del carro, que esta quincena son $73. Y el fee del banco, que serían $6. Recuerden siempre que la renta lo pagamos entre varios miembros de la familia. Ahora el siguiente paso es sumar todos mis gastos de la factura de esta quincena y serían $615. Ahora lo que voy a hacer es que a mi ingreso total le voy a restar estos $615. Y esto me deja con un total de $249 con 71 centavos. Estos $249 con 71 centavos los voy a subir aquí, que es el sobrante. El sobrante con el que vamos ahora a rellenar los sobres de gastos variables, los sobres de efectivo y también los que me van a sobrar para hacer los retos. Quiero tomarme este momentito para recomendarles el canal de Lisa Grateful Me. Si no la sigues, pues te invito a que la sigas porque tiene muy buenos videos. Ok, ahora seguimos por aquí y vamos a el primer gasto variable, sería la electricidad. Yo siempre presupuesto para electricidad $102. Tengo aquí la panadería, pero yo voy a cambiar ese sobre porque de verdad pues no estamos casi yendo a la panadería. La última vez que fui, lo que compré fue pan y no los bizcochos que ya yo les había mencionado que siempre vamos buscando. Anyway, yo creo que lo voy a poner como para extra de gasolina, pero tenerlo en la cartera. Así que por ahora voy a ponerle aquí panadería. Serían $9. Pero creo que lo más seguro lo cambie. Para la lavandería serán $8. Y entonces para el Dollar Tree, que como saben siempre tengo mis $6. Ahora lo que hago es que sumo y esto me da una cantidad de $125. El siguiente paso es, déjame escribir aquí $249, que es lo que yo tengo que sacar del banco, que es este total de aquí. El siguiente paso es, a estos $249 le voy a restar los $125 de los gastos variables y eso me va a dejar con $125 que son para los sobres de ahorro. Los voy a apuntar por aquí. $124. Ahora no me acuerdo si les dije 125 o 124, pero son 124 el sobrante. Es con 71 centavos, pero esos 71 centavos no los voy a contar. Entonces en esta área aquí lo que voy a estar es bajando los números. 102 de electricidad, los 9 de panadería, los 8 de lavandería y los 6 de Dollar Tree.
Y aquí pues voy a estar poniendo los 124 que necesito para los retos. No, disculpen, los 124 que son para rellenar los sobres de ahorro y los retos. Ok, ahora en esta área voy a desglosar como yo quiero que me devuelvan el dinero en el banco. Y estos $102, pues quiero uno de 100 y dos de 1. Los 9 pues serían uno de 5 y 4 de 1. Estos 8, uno de 5 y 3 de 1. Los $6 de Dollar Tree serían uno de 5, uno de 1. Y ahora estos $124, pues quiero que me los devuelvan en 4 de 20. Ajá, 4 de 20 y quiero 2 de 10. 2 de 10. Quiero 3 de 5 y quiero 9 de 1. Entonces ahora pues yo sumo aquí el total de 100. Necesito 1, de 50 no, de 20 necesito 4, de 10 necesito 2, de 5 necesito 6 y de 1 necesito 19. Así quiero que me devuelvan el dinero. Entonces en el papelito donde yo entrego en el banco, pues aquí voy a volver a escribir que de 100 quiero uno solo billete, de 50 no tengo nada, de 20 quiero 4, de 10 quiero 2, de 5 quiero 6 y de 1 quiero 19. Y esto me da un total de $249. Siempre recuerden verificar que todo esté en orden, que todo esté cuadradito antes de entregar el papel allá en el banco. Y así se nos hace sumamente más fácil rellenar nuestro sobre. Y vuelve y se me olvida mencionarle los nombres. Ay, Dios mío, yo estoy loca. Es que me envuelvo y se me olvida. Ok, el otro canal que les voy a compartir es AC Budget. Ese es en inglés también. También está el de Caro Morales. También está el canal de Denise M. También está el canal de Denise M. Budgets. Ese es en español. Y por último les voy a compartir el canal de Darly. Creo que lo estoy mencionando bien. Darly Budgets. Así que esos son los canales que le tengo en este día. Así que pasen por allá y verifiquen su contenido. Y si les gusta, pues suscríbanse también y así nos apoyamos unos a otros y nuestros canales siguen creciendo poco a poco. Hasta aquí sería este video de hoy. Espero que les haya gustado y que sea de gran ayuda para todos ustedes. Y si me estás viendo y no te has suscrito, te invito a suscribirte, a que les des like a mis videos para que así pues tenga más alcance este canal. Y entonces les quiero dar las gracias a todos aquellos que ya están suscritos y que día a día pues me demuestran su cariño, me dejan su like y me dejan sus comentarios. Así que se los agradezco mucho y será hasta el próximo video. Bye.